Muchas gracias. Lástima que a mí no me quedan las caritas de todos, pero no importa, sabemos que están ahí. Y qué lindo pensar esta idea, ¿no? La iglesia está donde estás vos. Y hoy no nos estamos reuniendo en el templo, pero sí cada uno de nosotros en nuestras casas. Así que qué lindo, le vamos a decir al que está en mi casa conmigo, la iglesia está donde estás vos. La iglesia está donde estás vos. Amén. Y qué lindo también poder decirle esto a los que tal vez están solos, no con alguien más compartiendo la habitación de la casa, pero también ellos son iglesia, así que la iglesia también está donde están ellos. Y quiero que abramos las Biblias en Jeremías capítulo 29, hermosas promesas de Dios. Doy un segundo para que todos puedan buscar. 29:12 de Jeremías. Bienvenida, Elba. Jeremías 29:12, para todos, para que podamos buscar juntos esta promesa. Elvita, la iglesia está donde estás vos. Vamos a buscar la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo los escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. La pandemia no será algo que va a ser para siempre. Y volveremos a encontrarnos en la casa de Dios, en el templo, todos juntos, pero ahora somos iglesia, cada uno en nuestro hogar, con esta seguridad de que lo vamos a invocar, que vamos a rogarle y que Él nos escucha, y que lo vamos a buscar con todo el corazón, y que Dios tiene para nosotros los mejores planes. Y esta es la seguridad que en esta noche llena nuestro corazón de esperanza. Entonces, nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, así que vamos a orar por su palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos buscarte, clamarte, y que tú, Señor, inclinas los cielos para oírnos. Gracias por tu presencia, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, reunido en distintos hogares, pero tu Espíritu Santo está aquí con cada uno de nosotros. En esta noche preparamos nuestro corazón, lo abrimos de par en par para que tu palabra hable a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, es lindo reencontrarnos de medio en nuestro culto de oración diferente. Y quisiera invitarle para buscar en la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. El libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y conoce a los que en él confían. En esta noche quiero compartir el tema victoria en la crisis. Victoria en la crisis. Y basado en este texto que hemos leído de Nahum, vamos a tratarlo durante 3 semanas.
El próximo martes veremos que Dios es fortaleza en el día de la angustia. El siguiente, que Dios conoce a los que en Él confían. Y en esta noche comenzamos con la idea, el concepto, el principio de que Dios es bueno. Dios es bueno. Qué interesante es entender el momento que se vivía en Israel, en Judá, cuando el profeta Nahum escribe estas palabras acerca de Dios. Es muy interesante, porque durante más de 200 años, este pueblo de Dios se encontraba en la esclavitud del imperio más sanguinario que ha existido, el imperio asirio, con su capital Nínive. Dios había llamado al arrepentimiento a esta ciudad. El profeta Jonás había predicado. Y luego de su predicación, esta ciudad se había convertido a Dios. Pero como suele suceder tantas veces, ocurrió que después de una cantidad de años, este imperio volvió a ser lo que fue en sus comienzos. Creció desmedidamente por las conquistas, los saqueos, los crímenes, tomó el tesoro de las naciones que eran esclavas y fue avanzando. Y ahora Dios da esta profecía en medio del dolor de su pueblo, de la crisis de su pueblo, del momento que su pueblo estaba viviendo. ¿Qué pensaría el pueblo de Israel en medio de una situación tan adversa, tan extensa de 2 siglos? Y yo anoté algunas cosas para compartirte y compartirme. Muchos de ellos pensarían: Dios es permisivo con el mal. Dios no protege a sus hijos, a quienes ha elegido. Dios se tarda en actuar y en responder nuestras oraciones y nuestro clamor. Tal vez otros pensarían: Dios es incomprensible en su forma de actuar, de pensar. No lo entendemos. No lo entendemos. Y tal vez otros, de manera más drástica, estarían diciendo: Dios no es justo. Dios no es justo, porque permite esta calamidad con nosotros, porque permite el sufrimiento sobre nuestras vidas. Y quizás alguno más estaría añadiendo otros elementos. ¿Por qué Dios se mantiene en silencio, lejos de la realidad del hombre, lejos de aquello que hoy nos toca vivir a nosotros? Muchos de estos pensamientos pueden aflorar en nuestra ciudad, en nuestra familia, con nuestros vecinos, dentro del seno de la iglesia y aún en nuestros pensamientos. ¿Dónde está Dios en medio de la crisis? En medio de las muertes, del desamparo,
de la pobreza, en medio de la desesperanza, de la incertidumbre, en medio de tantos cuestionamientos. ¿Cómo vive? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Entonces, quisiera que encontremos en esta respuesta que nos plantean aún en el versículo 7, una mirada diferente de Dios. Que tú y yo podamos, en medio de la crisis que provoca la pandemia, redescubrir a Dios. ¿Quién es el Dios en quien confiamos, a quien amamos, con quien hemos establecido una relación de fe por medio de Jesucristo? Y aún lo redescubre y lo profetiza a su pueblo y a través de los tiempos a cada uno de nosotros. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es bueno. Dios es bueno. En medio de las pruebas, nos invita a no maximizar los problemas, a no sobredimensionarlos, ¿sí? A mirarlo a Él con confianza y a maximizar sus recursos, su poder, y en establecer una relación nueva y fuerte con Él, con el Dios que es bueno. Veremos tres aspectos que se nos plantea acerca de sus nombres en cuanto a la bondad de Dios. El primero que quiero compartir es que Dios es Padre de misericordias. 2 Corintios 1, 3a. Dios es Padre de la misericordia, porque la misericordia tiene su origen en su corazón. Cuando nosotros la experimentamos, tomamos algo de Dios para volvernos misericordiosos. Es una palabra interesante que viene del latín. Miseri, que quiere decir miseria, y cordis, que significa acordarse. Cuando hablamos que Dios es misericordioso, estamos diciendo que Dios se acuerda de nuestras miserias, de nuestras necesidades. Y como decía el salmista David en el Salmo 40, el amor de Dios, la misericordia de Dios se inclina hacia nosotros para extender su mano y ayudarnos en medio del tiempo que vivimos, del aislamiento, de las soledades, de las necesidades, de la angustia, del dolor, de la incertidumbre, etc. Una montaña de sentimientos que se agitan adentro nuestro. Pero Dios nos dice en esta noche, yo soy el Padre, fíjese la expresión, de toda misericordia, de toda misericordia. En mí está el origen. Y hay algunas ideas que nos plantea la Biblia de que la misericordia de Dios impacta en medio de su pueblo o de una nación en medio de las grandes necesidades. Cuando Jerusalén fue arrasada por los babilónicos,
Jeremías escribió en Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios. Por ellas no hemos sido consumidos. Todavía seguimos vivos. Demos gracias a Dios, mis queridos hermanos. No hemos sido consumidos por la pandemia. La mano de Dios está sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestra nación, sobre nuestros gobernantes. Nos trae esperanza. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Me encanta esa idea, que Dios fabrica, si me permite la expresión, una misericordia nueva para nosotros, que como ocurre con el aceite que se pone rancio al no ser utilizado con el paso del tiempo, no ocurre así con la misericordia de Dios. Tú abres los ojos, puede continuar la pandemia, pero Dios derrama bondad y misericordia sobre la vida de sus hijos, sobre los que confían en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto genera en nosotros esperanza, fortaleza. Bendito sea el Señor. Pero hay una historia conmovedora que encontramos en el Antiguo Testamento. Si usted está notando, es la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, amigo de David, que había sobrevivido. Un hombre lisiado de los dos pies. Un hombre tal vez rechazado por la sociedad, con pocas esperanzas acerca de su futuro para él y su familia. Pero David lo hace traer delante de él. ¿Sabe una cosa? David fue un hombre de él, de Dios, y lo hace traer delante de él. Tenía miedo Mefiboset y se autodenominó como un perro postrado a los pies de David. A mí me conmueve hoy. Pensar cómo actuó él. Levántate. Yo tengo misericordia de ti y todas las propiedades de tu familia te serán restablecidas. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué extraordinario! Pero lo que más me conmueve no es eso. Lo que más me conmueve que la misericordia de David hacia Mefiboset fue: este comerá en mi mesa por el resto de sus días. Qué extraordinario. Y Mefiboset, mientras David fue el rey, comió en su mesa como un príncipe. Y me hace pensar en Dios, el Dios de la misericordia, cómo te trata a mí, cómo te trata a ti, cómo nos trata a todos, como príncipes. El Señor Jesús nos hizo sentar en su mesa, nos rescató del mal, nos dio vida, nos dio esperanza. Sí, Dios es Dios de toda misericordia. No existe una necesidad que Dios no pueda comprender y que en su bondad Dios no pueda suplir. El segundo aspecto acerca de los nombres de Dios vinculados a la misericordia y a la bondad es que Dios es Dios de toda consolación. El mismo texto de 2 Corintios 1:3b ahora.
Fíjese otra vez, aparece el término toda consolación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la vida podemos pasar por diferentes clases de dolores, de sufrimientos, de angustias y de situaciones difíciles. Y Dios tiene un consuelo para cada una de ellas que es diferente. Es un recurso de su amor para nosotros. Aquella familia que en este tiempo ha perdido un ser querido, un amigo, Dios tiene un consuelo especial para él. Aquel que no tiene un plato de comida, de alguna manera Dios extiende su mano y alguien le va a dar ese plato para satisfacer su necesidad. Dios le trae consuelo y aliento para su supervivencia. Para aquel que lucha con su trabajo, para aquel que tiene que salir a trabajar con los servicios esenciales, poniendo en riesgo su propia salud, Dios le consuela y le alienta y le protege. Sí, Dios es Dios de toda consolación. Y encontramos en el Salmo 94, 19, palabras maravillosas de David. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, oh Dios, tus consolaciones alegraban mi alma. Mire, yo trabajaba en la fábrica Nicax de las máquinas de tejer, década del 70. Y un día, allí dentro de la fábrica, estaba viviendo una angustia muy especial y abrí la Biblia en un recodo de tiempo disponible y allí conocí este versículo. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me lo habló al corazón. Allí en ese momento lo aprendí de memoria, lo clavé en mi corazón y dije, Dios, tú me consuelas ahora de mi angustia, de mi dolor, porque tú eres Dios de toda consolación. Sí, querido hermano, cualquiera fuera tu dolor, Dios tiene una consolación para ti. Y el tercer aspecto que quiero compartir de la misericordia de Dios es también maravilloso. Y otra vez aparece el término toda. Dios es Dios de toda gracia. Usted que está anotando, 1 Pedro 5:10, 4:10, Santiago capítulo 1. Allí se nos habla en Pedro de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Diferentes formas de la gracia de Dios, diversidad de la bondad de Dios. En Santiago, en cambio, se nos habla de la diversidad de pruebas. ¿Te acuerdas? Cuando dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, escucha con atención. En el idioma griego, la palabra multiforme y la palabra diversas es la misma. Es poikilos, y significa pictórico, colorido, diversidad de colores, diversidad de colores. Yo me quedo pensando y digo,
¿Qué quiere decirnos Dios? Dios habla que vamos a vivir en nuestra existencia terrenal diversidad de pruebas, pero que Él tiene diversidad multiforme, gracia, diversidad de gracia para bendecirnos en cada prueba. Y yo lo definí así. Créelo con todo tu corazón. Colócalo en las profundidades de tu alma. Ubícalo en el centro de tu mente. Existe de parte de Dios un color de gracia para cada color de prueba. ¡Oh, qué maravilla que Dios! ¿Cómo te ama? ¿Cómo me ama? ¿Cómo ama a la iglesia en todas partes del mundo que también está pasando esta prueba? Dios tiene un color de gracia, una operación de su bondad y de su misericordia por cada prueba, por cada color de prueba, para suplirla, para bendecirnos. Dios nunca nos da lo que merecemos, sino en su misericordia y amor. Dios nos da lo que necesitamos, lo que necesitamos. Necesitamos redescubrirlo en medio de esta pandemia, en medio de los tiempos que en el aislamiento podemos disfrutar. Que sea un tiempo significativo, querido hermano, para descubrir a Dios en una nueva dimensión. Y cierro la reflexión de esta noche con una historia que siempre que la recuerdo impacta mi corazón. Se vivían tiempos difíciles en España por la persecución a los nuevos convertidos por parte de la Inquisición española, que no permitía el ejercicio de otros credos. Había un cristiano fiel, Félix de Nola, y él era perseguido entre las montañas, y los enemigos ya estaban cerca para matarlo o llevarlo a las torturas. Entonces ora y dice: Dios, ayúdame. Y de pronto se abre delante suyo en la montaña una cueva, una oscura cueva donde él entra rápidamente. Y Dios envía una araña, y esta araña teje en la puerta de entrada de la cueva una tela grande, fuerte, que parecía que estaba allí por muchísimos tiempos. Félix se dirige al fondo de la cueva, se acurruca en la oscuridad y ora. Llegan los enemigos y miran, y uno le dice al otro: ni entremos en la cueva. ¿No ves la telaraña tan grande que hay? Vaya a saber cuánto tiempo que está ahí. Siguieron y nuestro hermano en la fe se salvó. Y luego de experimentar al Dios de la misericordia que lo salvó, expresó y acuñó esta frase: donde Dios no está, una roca es más frágil que una telaraña. Pero donde Dios está presente, una telaraña es más fuerte que una roca. Sí, descubrámoslo de nuevo a Dios. Él es Dios bueno y de toda misericordia. Y compartámoslo
con aquellos que lo necesitan, que están desalentados, desanimados, o que piensan que Dios se olvidó de ellos. Dios es bueno, Padre de misericordia, el Dios que nos ama, que nos consuela, el Dios de toda gracia. Amén. Amén. Dios es bueno. Qué hermoso saberlo, qué hermoso experimentarlo. Y ahora nos vamos a reunir en nuestras familias, así como estamos, y vamos a orar por los motivos que ya les mandamos a la red de pastoral, pero que les recuerdo ahora. Por cada una de las familias de la iglesia, como te acuerdes, oramos por cada una de todas las familias de nuestra iglesia. Vamos a orar específicamente en esta noche por todos los hermanos nuestros que tienen que salir a trabajar, que son varios, para que la sangre de Jesús los cubra de todo peligro, de toda enfermedad, de todo mal. En esta noche les pido que oremos por 2 hermanas que están enfermas. No nos olvidamos de los motivos por los que venimos orando, pero vamos a incluir a Yanina Sandoval, que está con gripe, y vamos a orar por Mónica Ábalos, que tiene una osteoporosis muy avanzada, así que vamos a clamar por calcio del cielo sobre su columna vertebral. Dios puede hacerlo. Amén. Por la pandemia, para que Dios la detenga, oramos por todos los motivos que oramos el martes pasado, que teníamos 10 motivos allí por la pandemia, y por último por la campaña de Semana Santa. Vamos a recibir en estos días indicaciones sobre esta campaña, cómo va a ser también online, pero ya vayamos pensando en personas que no conocen a Jesús, entre nuestros vecinos, entre los conocidos, entre nuestras familias, y cómo llegar a sus corazones en este tiempo. Nosotros tenemos a Dios, que es nuestra fortaleza, pero oremos específicamente por aquellos que no lo conocen. Así que ahora nos despedimos, les bendecimos en el nombre de Jesús y nos dedicamos a orar. Y mañana, pastor, usted dígalo. Mañana hay un día de ayuno y oración que hacen todas las iglesias de la Alianza, de la cual somos parte, en nuestra denominación, y ustedes tienen en la invitación los motivos. Vamos a orar por las naciones donde la pandemia está corriendo, y por los gobernantes, y hay muchísimos motivos que están ahí en esa invitación. Así que mañana, día de oración y ayuno, y ahora oramos por estos motivos de nuestra iglesia. Los bendecimos, les agradecemos su presencia al haberse conectado, vamos progresando en nuestros cultos online. Gracias, Marcelo, por la paciencia para explicarnos a todos cómo hacerlo. Así que les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos orando en nuestras respectivas casas entonces.